Bien, muy bienvenidos a esta noche de Academia de Obreros. Estamos prácticamente listos ya para nuestra tercera clase, la cual tiene como título Hechos y no sentimientos. O como ustedes pueden ver en sus pantallas, no dependas de tus sentimientos. Así que bienvenidos a todos los que están en esta noche y bienvenidos a todos los que van a ver esa transmisión. Bien, ahí en sus pantallas ustedes pueden ver un título que dice no dependas de tus sentimientos. Y es que en esta vida uno muchas veces se deja llevar más por las emociones que por los hechos. Y es por eso que en esta noche vamos a aprender a depender de las promesas de Dios, en este caso, la Biblia, mas no de nuestras emociones. Es por eso que la Biblia, que es el manual de Dios, debe ser nuestra autoridad. Ahora, el cristiano debe aprender a vivir por fe, que significa confianza, en la fidelidad de Dios mismo y de su palabra. Por eso es que ustedes van a ver en este pequeño diagrama, en estos círculos, van a ver tres palabras que quieren decir hecho, fe y sentimiento, ¿no? O sentir. Tiene que ver con el sentimiento. El hecho, la fe y el sentimiento. Ustedes van a poder ver este trencito, ¿verdad? Vamos a usar la imagen de este tren. Con estas tres palabras. Tienes por un lado un hecho, tienes por un lado la fe y tienes por otro lado el sentimiento. Imagínense prácticamente a este tren. Todo tren tiene una cabeza principal, ¿verdad? El que dirige, se podría decir, todo lo demás. Es un tren que mueve a todo lo que está detrás de él. Y es por eso que ese tren, la cabeza, tiene como nombre hecho. ¿Y qué significa un hecho? Bueno, en este caso, el hecho es una verdad. Todo hecho es una verdad. Por ejemplo, uno de los ejemplos para hablar de un hecho es un hecho que la gravedad existe, aunque lo creas o no, sabes que existe. Si te tiras de un cuarto piso, no vas a volar, vas a caer directamente y vas a morir. Es un hecho que lo vas a hacer. Es un hecho de que si te arrojas a las vías de un tren y el tren pasa por tu encima, no te hará cosquillas. Es un hecho de que te va a destrozar por completo. Es un hecho, son hechos. Y es por eso que en esta posición del tren vas a notar que el hecho es Dios y su palabra. Por el otro lado, tienes a un carril del tren. Tienes, se le llama vagón, creo, ¿verdad? A lo que está detrás. Tienes por otro lado, detrás de la cabeza principal del tren, a lo que se conoce como fe. Y esto representa a nuestra confianza. Y por último, tienes prácticamente en el lado de sentimientos, justamente, nuestros sentimientos. Tienes nuestros sentimientos. ¿Pueden ver la imagen? A ver, confírmeme por favor, si pueden ver. No, no. Yo tampoco, Sí, nada, ¿no? Sí, A ver, No, hermano, no puede ver nada. no. a No se ver, ve. vamos a Lo que ver. pasa es que cada uno tiene que tapar su pantalla. Se va donde dicen las personas que están conectadas, donde dice, ¿cuál es el que está yo? Paul Cerón. Me avisan si se ve. Ya, Ahora ahí se sí, ve. ahora sí. Ahora sí. Ya.
Traten, Ahora sí, mi traten, hermano, ahora sí. ya, Sí, sí. traten de fijar su pantalla, traten de fijar su pantalla. Cuando ustedes van a ver ahí tres iconos sobre su pantalla, uno que es como una especie de una lanza. Ajá. Ok, muy bien. Dice fijar, ¿no? En la manita, ¿no? Ahora sí lo ven, ¿verdad? Me avisan si se ve para continuar, por favor. Sí se ve, sí se ve. Sí, sí, sí. Ok, muy bien. Como ven, tienen por un lado a la cabeza principal del tren, que tiene la palabra un hecho, por otro lado le sigue la fe y por el otro lado le sigue el sentimiento, ¿verdad? O el sentir. El hecho representa a Dios y su palabra, la fe representa nuestra confianza y los sentimientos obviamente representan a nuestros sentimientos. Prácticamente en este tren estamos representando tres aspectos de la vida cristiana que son vitales para nosotros. Y es importante realmente comprenderlos. Y es aún más importante tenerlos en un orden correcto. Porque el ser humano de por sí es almático, porque tiene un alma y se deja llevar por emociones. Y las emociones muchas veces toman el control de la vida humana y es por eso que tú vas a ver a muchas personas que navegan por la vida sin un rumbo. Navegan simplemente por sus sentimientos y por sus emociones y no les va bien en la vida porque no tienen dirección. El orden de Dios correcto es como tú puedes ver en pantalla. Tienes a los hechos, tienes a la fe y tienes a los sentimientos. Entonces, los hechos prácticamente representan a todas las obras y la palabra de Dios que uno puede encontrar en la Biblia. Son prácticamente el fundamento, son la cabeza, es la cabeza de todo. Luego tienes a la fe, por otro lado, que descansa en los hechos. Y por último, ves a los sentimientos que vienen de final. Y es así como debe manejar la vida todo creyente. Todo creyente debe manejarse de esta manera. Todo creyente debe conocer los hechos a través de la palabra de Dios. Todo creyente debe aprender a creer con fe en base a esos hechos que leyó en la palabra de Dios. Y en base a esos hechos y a causa de la fe, sus sentimientos deben reposar y dejarse dominar por causa de la fe puesta en los hechos de la palabra de Dios. Es por eso que los sentimientos no deben regir en la vida de todo creyente como primer lugar, sino prácticamente son los hechos quien debe regir primeramente en la vida de todo creyente. Gracias, mi amor. Ahora, un hecho, como mencionaba, es algo que es verdad, es una verdad inalterable, es una verdad que uno puede graficarlo simplemente como que 2 más 2 son 4 y no son 3, no son 6, no son 10, ¿no? Aunque ese es un hecho matemático, siempre ha sido cierto y siempre lo será. Usted y yo nos moriremos un día y 2 más 2 seguirán siendo 4. Es porque es una realidad, es una verdad. Es por eso que el hecho de que tú creas o no que 2 más 2 son 4 es una verdad que no se es quitada, que aunque tú no lo creas, es una verdad que 2 más 2 son 4. Es una verdad. Es por eso que tenemos que tener grabado en la mente que los hechos siempre son una verdad. Por ejemplo, sabemos que Jesucristo, a través de la palabra, entendemos que Él murió por nuestros pecados y resucitó para ser nuestro Salvador viviente. Entonces, si Él murió por nuestros pecados, no podemos decir, ay, pero yo no soy pecador. Yo no soy pecador, yo no he cometido nada. Yo soy absolutamente inocente de todo. ¿Por qué Dios me tiene que castigar a mí? ¿Ustedes han escuchado en algún momento frases como esas? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo?
¿Por qué no al ladrón? ¿Por qué no al violador? ¿Por qué no al matón? ¿Por qué no a ellos? ¿Por qué a mí si yo no le he hecho nada a nadie? A nadie. Bueno, ante los ojos de Dios, tú eres tan pecador y yo soy tan pecador o pecadora que un violador, tan pecador que un asesino, tan pecador que un mitómano. Delante de Dios todos somos iguales. Y es por eso que Romanos 3:23 menciona y dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Es por eso que la verdad, ¿dónde se establece? Que Jesucristo murió por nuestros pecados. Para eso vino. Entonces, decir que yo no soy pecador o que yo no cometí nada, decir de que a mí Dios no tiene por qué castigarme porque al final yo no he cometido ningún pecado, al final Dios me tiene que cubrir a mí porque he sido una buena persona, entonces estaríamos quitando la verdad de la palabra de Dios que nos dice que Jesucristo vino a morir por nuestros pecados. Para eso vino Jesús a un mundo que estaba enfermo y perdido. Aunque este mundo diga que no está enfermo y perdido, la verdad es que este mundo sí está enfermo y perdido. Y que por causa de esa enfermedad se separó completamente de Dios, entonces Jesucristo vino a morir por nuestros pecados. Pero no solamente murió, sino que la verdad es que resucitó para que Él sea nuestro Salvador viviente. Ajá. Es por eso que esto es algo cierto, porque dice eso en la palabra de Dios. Una persona puede creerlo o no, pero aunque lo crea o no lo crea, sigue siendo una verdad. Aunque viva o muera, seguirá siendo una verdad. Es un hecho de Dios, o sea, es una verdad de Dios. Entonces, ya teniendo claro lo que es el hecho, vamos a lo que es la fe, que es prácticamente el segundo soporte. Recuerda que en este gráfico del tren, la fe no está delante, no es una cabeza. Lo que es una cabeza es el hecho, que es Dios. Sin la cabeza, nada se mueve, ni la fe. ¿Por qué? Porque en la calle muchas veces yo me he topado personalmente con muchas personas que dicen, yo tengo fe, hermano, yo tengo fe. Yo tengo fe. Tengo fe en que Dios puede sanarme, tengo fe en que Dios puede librarme, tengo fe en que Dios me puede ayudar, tengo fe, yo tengo fe. Y piensan que con la expresión de decir que tengo fe es válida como para que mi vida se conduzca correctamente y vea un milagro en mi vida. Y no es así, porque la fe no es un vagón que te conduzca, la fe por sí sola es muerta. Es por eso que la palabra de Dios dice que la fe sin obras es muerta. Porque ¿dónde está la obra? En el hecho de lo que Dios prácticamente hizo. Es por eso que la fe viene a ser el segundo lugar detrás de la cabeza principal. Porque la fe aproximadamente se usa 239 veces en la Biblia. Mira, eso nos demuestra la importancia que Dios le asigna a la fe. Son 239 veces que en la Biblia yo puedo leer acerca de la fe. ¿Y qué es la fe en sí? Es justamente aceptar lo que Dios dice por medio de su palabra y justamente actuar sobre esa base. Dios lo dice, yo lo creo y eso es todo, más que suficiente. Es por eso que tú vas a ver en Hebreos capítulo 11, versículo 6. A ver, ¿quién tiene su Biblia en mano? ¿Quién lee Hebreos capítulo 11, versículo 6? Así rapidísimo, como para interactuar. Estamos aprendiendo. A ver, alguien que lea, un valiente o una valiente que lea Hebreos capítulo 11, versículo 6. ¿Quién dice yo? Que prenda su audio y que lo lea, por favor. Ya yo. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Ajá. Mira, sin fe es imposible agradar a Dios. Aunque uno diga, yo tengo fe, justamente aquí va la aplicación del hecho. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Ajá. Es necesario que uno se acerque a Dios.
Ay, no quiero ir a la iglesia. Ay, no me quiero conectar a las clases. Ay, no quiero abrir la Biblia, me duermo. Bueno, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces, es una demanda de parte de Dios que para todo aquel que quiere tener fe, tiene que acercarse a Él primeramente. ¿Y cómo uno se puede acercar a Él si no lo ve? Justamente a través de su palabra. Y es por eso que cuando uno lee la palabra de Dios o estudia la palabra de Dios como momentos como este de Academia de Obreros, entonces ocurre algo precioso, que Dios toma muy en serio tu accionar, tu acercamiento, que te premia. Es por eso que dice, y que es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, es premiador de, de los que a pesar que tienen problemas, a pesar que están cansados, a pesar que están enfermos, a pesar que tienen dificultades, dicen, yo voy a buscar al Señor en este momento, a través de la oración, a través de la lectura, a través de momentos como este de Academia de Obreros, a través de ir a la iglesia, porque Él es galardonador de los que le buscan. Galardonador tiene que ver con premiador. Quiere decir que Él te sabe premiar por buscarlo. ¿Ah? Es por eso que es importante la fe. La fe no se puede sostener sola. La fe tiene que afirmarse en algo y ese algo justamente debe ser verdad, la palabra de Dios que es verdad. En Juan capítulo 17, tú vas a leer en tu Biblia que dice, tu palabra es verdad. Jesús mismo confiesa y declara que la palabra de Dios, sus escritos, son verdad. ¿Mm? Es verdad. Y es una verdad justamente para un mundo, o la fe tiene que ver prácticamente con un mundo invisible. ¿Por qué motivo? Justamente Hebreos capítulo 11, en ese mismo capítulo, en el versículo 1, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Quiere decir de que la fe descansa en base a la palabra de Dios como promesa, como un hecho, de lo que aún no veo en mi vida. Por ejemplo, alguien que está para acercarse a Dios por un milagro es porque está enfermo, ¿cierto? Le duele el corazón, tiene problemas del corazón, tiene problemas en los riñones, tiene problemas en los huesos, qué sé yo, infinidad de enfermedades que hay. De pronto se acerca a Dios a través de la palabra de Dios, pero sigue con esa dolencia, sigue con esa enfermedad. Y de pronto se topa con una palabra que dice, para el que cree todo le es posible. Entonces dice, uy, para el que cree todo le es posible, pero para el que cree ¿en quién? En Jesús. Entonces debo creer en Jesús. De pronto creo en Jesús, pongo mi confianza en la palabra, pero todavía siento dolor en mi cuerpo, todavía tengo una enfermedad en mi cuerpo, pero de pronto lo invisible, por causa de la fe que descansa en el hecho de la palabra de Dios, que dice, envió su palabra y los sanó, creo en esa palabra y ocurre el milagro. Lo que era invisible, ahora se torna visible. Es por eso que el reino de Dios es un reino invisible, que por causa de la fe, anclada en la palabra de Dios, ese reino se hace visible en mi vida, en mi familia, en mi economía, en mi casa, en todo lugar. Es por eso que cuando crees que Jesús murió por tus pecados y lo aceptas como Señor y Salvador, entonces tú puedes decir realmente que ya eres salvo, que tienes la salvación, es la seguridad de la salvación. Y que si Dios te dice que tú eres sano, entonces ya tienes una seguridad de ser sano. Entonces ya no tienes que decir mi enfermedad, mi diabetes, mi preeclampsia, mi diabetes, qué sé yo. Muchos se apropian de la enfermedad. Entonces ya no es tuya. A través de la palabra de Dios sabes que ya eres sano. Es por eso que nuestros sentimientos, justamente, ahora, ya tienen dónde reposar. Ya tienen por quién dejarse controlar. Y es que es ahí en nuestros sentimientos
que es necesario que se pongan de último lugar para que no nos dejemos llevar por ellos, sino que nuestros sentimientos se sujeten a la palabra de Dios. Uno de los ejemplos más grandes en la Biblia acerca de la fe de alguien que le creyó a Dios es Abraham. En Romanos capítulo 4, versículo 20 al 21. A ver, ¿quién lo lee, por favor? Algo rápido. Romanos capítulo 4, versículo 20 al 21. No quisiera solamente hablar. Esta es una clase y hay que interactuar. Es bueno interactuar. Aprendemos más. ¿Quién lo tiene? ¿Quién dice yo? Amén, hermano. Romanos 4, ¿cuánto? Capítulo 4, versículo 20 al 21. Amén. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció por la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amén. Ah, qué tremendo. Tampoco dudó por incredulidad, sentimiento. ¿Ve? ¿El sentimiento te puede hacer dudar de la palabra de Dios? Sí. Si tú eres una de las personas que se deja llevar por causa de los sentimientos te pueden hacer dudar de la palabra de Dios. Por lo tanto, esos sentimientos pueden hacer de que tú abortes tu milagro, abortes la promesa de Dios en tu vida, porque de pronto te convierte en una persona incrédula totalmente. Y es por eso que Abraham, mira lo que dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, que es un hecho. ¿Ah? La promesa de Dios es un hecho, sino que se fortaleció en fe. Ahí está, la fe. Como segundo prácticamente atributo, se podría decir, aspecto. Dando gloria a Dios, aunque todavía no lo miraba, pero glorificaba a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. O sea, hasta aquí no había visto absolutamente nada. A ver, por favor, ¿quién tiene el micro encendido? Ahí está, vamos a silenciarlo. Listo. Entonces, vamos. Tienes a un Abraham que estaba completamente convencido, aunque todavía no miraba su milagro, que su esposa ya prácticamente eran de edad y no podían tener hijos. ¿Verdad? Posiblemente era estéril o por causa de su edad no podía tener hijos, pero era una persona que a pesar de que no veía todavía su milagro, era una persona convencida y daba gloria a Dios y se fortalecía en la fe, dice Romanos, porque estaba convencido que era Dios poderoso para hacer todo lo que había prometido. Sus sentimientos estaban dominados prácticamente por la fe que había depositado en Dios, quien lo había llamado en algún momento. Es por eso que en Hebreos 11:8 dice lo siguiente: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Tú saldrías sin saber a dónde vas? Porque escuchaste una vocecita que te dijo, ve a tal lugar, ¿lo harías? Abraham lo hizo. Dice, obedeció, porque la fe justamente va de la mano con la obediencia. Entonces, yo no puedo decir, tengo fe y creo en Dios, si es que yo no obedezco a la palabra de Dios. Es por eso que Jesús decía, si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque ellas hablan y dan testimonio de mí. Entonces, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esta palabra tiene que ver con obedecer mis mandamientos. Abraham, que era como tú y como yo. Abraham pertenecía a una tierra que era idólatra, totalmente. Él era de Ur de los Caldeos, si no me equivoco.
Y como Ur de los Caldeos era un lugar que era pagano, era un lugar politeísta. Quiere decir de que adoraban a muchos dioses, a diferentes dioses. Ellos no tenían un solo dios, tenían muchos dioses. Adoraban a la madera, adoraban a los animales, adoraban a muchos dioses. Y ahí había crecido Abraham. Y de pronto cuando Dios lo llama en voz audible, Abraham lo saca de ese lugar para ofrecerle una nueva tierra como herencia, un nuevo lugar, un nuevo estilo de vida. Y de pronto cuando lo saca, le da una promesa. Y en esa promesa, justamente Abraham se fortalecía día a día. Entonces, él obedece a la voz de Dios que le dice, sal de Ur de los Caldeos. Y como él obedece a la voz de Dios que le dice que salga de Ur de los Caldeos, entonces prácticamente él se fortalece en esa palabra. Todos los días, imagínate que Abraham escuchaba o repetía esa voz una y otra vez. Una y otra vez. Cuando la palabra de Dios menciona y dice que nosotros debemos aprender a meditar en su palabra, es una frase que tiene como referencia a imaginarnos constantemente la palabra o autoministrarnos constantemente en esa palabra. Eso es la palabra meditar. Es como confrontarse a uno mismo constantemente. Es como hablar con dos Paul, con dos Norm, con dos Junior, con dos Dayanas al mismo tiempo. Y una le dice a la otra y le hace recordar, ¿no escuchaste que Dios nos dijo esto? Que sigamos, que nos movamos, que crezcamos, que nos fortalezcamos. No te desanimes, levántate. No te desanimes. Ay, pero ya quiero tirar la toalla, problemas me han venido. Bueno, esa meditación en la palabra, muchas veces Dios la usa en el momento preciso para motivarte a que continúes, a que sigas en sus caminos, a que no te desanimes. Y es por eso que eso hacía que Abraham permanecía. Y esa actitud de meditar en su palabra una y otra vez hicieron de que él se fortalezca en el desierto. Y en pleno desierto, por causa de desobediencia, él vio su milagro. Y ese milagro fue Isaac, su hijo. Más de 80 años, no podía tener hijo el viejo, pero de pronto Dios lo fortaleció, le dio vigor, la puso guapa, la rejuveneció a Sara y hicieron lo que usted sabe que hicieron y nació Isaac, ¿ah? Como el hijo de la promesa. Es por eso que la fe sin obras es muerta. Tú deberías tener tu fe plasmada en la palabra de Dios, que es un hecho completamente. Es por eso que nuestros sentimientos, que son basados en la alegría, la tristeza, la felicidad, el dolor, a lo menos en este tiempo de la pandemia, hay muchas personas que se entristecen porque ven personas partir, porque ven amigos partir. Hay muchas personas que tienen dolor porque han tenido familiares que han partido, ¿verdad? Y son sentimientos y emociones que son parte del alma, que no se pueden quitar, que están ahí. Pero esas emociones y esos sentimientos no pueden ni deben guiar nuestra vida. Esos sentimientos y esas emociones no pueden prácticamente dominarnos y tomar el control o las riendas de nuestro destino. Debemos comprender que los sentimientos se diferencian totalmente de los hechos. Es por eso que el apóstol Pablo decía que hay una lucha constante entre la carne y el espíritu. ¿Por qué menciona la lucha entre la carne y el espíritu? Es que la carne representa los sentimientos y las emociones, y el espíritu representa a la palabra de Dios, a los hechos de Dios, a la voz de Dios dentro de ti. Debemos nosotros aprender a diferenciarlos a la medida que caminamos en el camino de la fe. A la medida que nos movamos en este camino de la fe, debemos aprender a diferenciar entre un hecho y un sentimiento. ¿Cuál manda o dirige mi vida? Ajá. Es por eso que muchas veces el estado de salud de una persona
afecta nuestros sentimientos. Hay veces la relación con otras personas también afectan los sentimientos. Hasta un cambio de clima. No te gusta el verano, o más te gusta el invierno. O no te gusta el invierno, más te gusta el verano. Y llegó el invierno y de pronto pusiste una cara que hasta el sol te amarga. O llegó el invierno y pusiste una cara porque sientes que la nube está encima tuyo y que va a llover en tu cabeza. Entonces, hasta eso prácticamente puede mover tus sentimientos. Es por eso que tú tienes que aprender a diferenciar entre un hecho y un sentimiento. Y debes aprender a descansar en los hechos de la palabra de Dios. Juan 14:21 justamente menciona y dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y por último, ya para entrar a la ronda de preguntas, quiero por favor leer contigo este texto de Romanos capítulo 1, versículo 20. Puedes buscarlo también ahí en tu Biblia, pero yo quisiera leer contigo en esta versión. Es la versión de la Biblia de las Américas. Vamos a comparar dos versiones de la Escritura en base a este texto. Sí lo ven en sus pantallas, ¿verdad? Dice lo siguiente. Dice, porque desde la creación del mundo, un hecho, sus atributos invisibles, la fe, su eterno poder y divinidad, la fe en su persona, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, un hecho, de manera que no tienen excusa. Quiere decir de que el mundo un día será juzgado por causa del hecho de Dios, que la creación misma refleja su poder, su divinidad, su atributo, su persona. Nadie en el día del juicio tendrá excusa, aunque no le predicaron la palabra, que sería absurdo saber de que es así, pero bueno, si una persona le dice a Dios en el día del juicio, Señor, pero nadie me habló, Señor, pero nadie me enseñó tu palabra, o nadie me habló de ti, bueno, esto aparecerá en tu mente como una pantalla en aquella hora. Que la creación misma, que es un hecho de Dios, es un atributo, sus atributos invisibles. ¿Qué es un atributo invisible? La fe. ¿Qué más es un atributo invisible? Hay cosas que no ves, pero que son verdad, como la ley de la gravedad. Tus sentimientos, tus emociones también son verdad, pero sin embargo no los miras. Tienes amor hacia el prójimo, hacia tu pareja, hacia una persona, pero el amor no lo ves. No es tampoco una especie, como le llaman algunos, como una especie de, ¿cómo le llaman? Toman al amor como si fuera un líquido dentro de uno, un polvito que hay dentro de nosotros, que se desprende. Pero bueno, no es algo así, es totalmente invisible, es parte del alma. Tienes la alegría, el gozo, ¿verdad? Que también es un atributo invisible, que no ves, pero que están dentro de ti, pero que reflejan su eterno poder y divinidad. Tú cuando miras la complejidad del cuerpo humano, te vas a dar cuenta de cuán sabio y cuán preciso fue Dios en su creación completamente, cuán detalloso fue y cuán creativo fue, ¿verdad? Pero también cuando logras a meditar en tu alma, en tus sentimientos y emociones, y puedes decir cómo el hombre, siendo de carne y hueso, que tarde o temprano va a 3 metros bajo tierra, tuvo amor, tuvo sentimientos, tuvo emociones,
tuvo pensamientos, tuvo sueños y visiones. Ajá. Eso refleja su eterno poder y divinidad, que se han visto con toda claridad. O sea, nadie tiene excusa. Sino que siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Es un hecho. Se dan cuenta que los hechos en la Biblia son una verdad, son su verdad. Y cuando una persona dice, yo tengo fe, esa fe debe estar basada en estos hechos. Y justamente mis sentimientos y mis emociones deben estar reposando en estos hechos. Entonces, yo debo aprender a descansar en Dios cuando estoy con problemas, con dificultades, con enfermedades, con angustias, o estoy pasando problemas económicos o de salud, o tengo un familiar enfermo. Yo debo aprender a descansar perfectamente en esta preciosa palabra. Muy bien, creo que ha sido más que suficiente haber explicado algo fugaz en esos 30 minutos acerca de esta tercera clase, acerca de los sentimientos, ¿verdad? Espero que haya sido de edificación para ti. De todas maneras, esta clase va a terminar grabada, pero vamos a la ronda de preguntas y respuestas. Las preguntas y respuestas no van a ser grabadas, ¿ok? Así que vamos ya, en esos minutos, a cortar la transmisión.